Vamos a charlar con el diputado nacional Leopoldo Moró, de Unión de la Patria. Lo primero es, hoy se cumplen 15 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Yo que en esa época militaba en la izquierda, en el movimiento al socialismo, recuerdo muchísimo a Leopoldo Moró prácticamente dirigiendo lo que era la manifestación de Semana Santa. Cuando se levantaron los militares. Leopoldo, querido, ¿cómo vamos? Aquí Karina y Tuni te saludan. ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes dos. ¿Cómo andan? Y bueno, un recuerdo para don Raúl Alfonsín, qué sé yo, con quien conviviste. Esa es ni más ni menos, ¿no? Mira, a ver, uno acá no puede más que mezclar la admiración en términos políticos con el afecto personal, ¿no? En primer lugar, era una gran persona. Uh-huh. A veces, ¿te acordás que le decían que era un gallego cabrón? Y sí, todo el mundo decía que era cabrón y todo el mundo le tenía cierto miedo a sus enojos. Sí, y en alguna medida era un gallego cabrón, pero uh-huh. Sobre todo frente a la injusticia. Uh-huh. Yo lo tengo todavía en el recuerdo, y vos seguramente también, y muchos oyentes, cuando un día, en un hecho inédito en la historia argentina, se le plantó a un obispo en el templo, y cuando terminó la homilía, que era el vicario castrense, que prácticamente estaba preanunciando lo que fue 2 o 3 semanas después el intento golpista de los Carapintadas, le contestó desde el púlpito. Sí. ¿Fue en la catedral misma, no? ¿O no? ¿O me acuerdo mal? No, fue en la iglesia Estela Maris, que está ahí junto al edificio del Comando en Jefe de la Marina. Ajá. En aquel entonces frente a Comodoro Pi, sí. Claro, bueno. Y también lo recordamos contestándole a Reagan en los jardines de la Casa Blanca. Es verdad. Cuando se guardó el discurso que llevaba preparado en el saco e improvisó, echándole en cara a Reagan el intento de Estados Unidos de financiar a los contras para invadir Nicaragua. Sí. Esto a propósito, bueno, seguramente va a salir en la charla, tiene que ver con la política exterior, ¿no? Sí. Porque es la contracara de lo que y yo, la verdad, que en ese momento estaba enojado con don Raúl Alfonsín, porque me pareció que el acuerdo de Semana Santa no fue muy, digamos, fue como una extorsión muy fuerte de los militares y como que se les dio demasiado, pero la verdad que vivió con humildad y murió con humildad. Así es, efectivamente. Y bueno, y además trató de servir lo que era su objetivo principal. Todo gobierno tiene un objetivo estratégico. El de Alfonsín era consolidar la democracia. Y en ese sentido creo que tuvo éxito. Él y la sociedad que lo acompañó, y los organismos de derechos humanos que abrieron el camino a lo que después se transformó en el juicio de las juntas. Uh-huh. Pero él tuvo la virtud de administrar correctamente ese objetivo, que era un objetivo común de la sociedad. No le fue del mismo modo en materia económica. Fue un gobierno que estuvo muy condicionado por las dificultades de una herencia tremenda, como fue la deuda externa en aquella época, los condicionamientos. Yo me acuerdo que era difícil gobernar después de la dictadura, ¿no? No, pero además de después de la dictadura era difícil gobernar rodeado de dictaduras. Vos recordás que cuando inicia su gobierno Alfonsín, y durante mucho tiempo persistió la dictadura, bueno, la de Pinochet ni hablar, duró muchos años después de que Alfonsín asumió el poder, la de Brasil, que recién se retomó en el 84-85, teníamos dictadura, estaba Stroessner en Paraguay. Bueno, estábamos rodeados de dictaduras en América Latina, en toda Centroamérica. Por eso él también desarrolló una tarea extraordinaria. Hoy, a propósito del aniversario de su fallecimiento, yo recordaba que pocos meses después de asumir, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la 39 Asamblea General, Alfonsín va a exponer, y el salón estaba repleto, porque te imaginás, el retorno de la democracia en Argentina había conmovido al mundo, digamos, uh-huh. ¿no?
Y en ese momento la figura de Alfonsín tenía una trascendencia internacional extraordinaria. Y me acuerdo que abrió el discurso diciendo: vengo a exponer palabras de paz acompañadas con hechos de paz frente a esta comunidad internacional. ¿Y cuáles eran los hechos de paz? Bueno, precisamente integró el grupo Contadora, que permitió democratizar toda Centroamérica. Vos te acordás que sí, había claro, baños de sangre en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, en Honduras, en Nicaragua mismo. Intentó el camino del consenso de Cartagena para armar un club de deudores para enfrentar el problema de la deuda externa, sí, y fracasó porque casi todos los gobiernos todavía eran gobiernos impuestos por Estados Unidos y la doctrina de la seguridad nacional, y cuando Grispun, que fue el primer ministro de Economía de Alfonsín, levantaba el teléfono para proponerle a sus pares de América Latina, a los ministros de Economía de esos gobiernos, formar un club de deudores para poder afrontar el problema de la deuda externa, los tipos lo atendían, cortaban y llamaban a Washington y decían: che, mirá, hay un loco de Argentina que nos está proponiendo armar un club de deudores para resolver el problema. Sí, lo recuerdo perfectamente, sí, totalmente. Así que, pero además también fue el que armó el Pacto de Iguazú con Sarney y cerró definitivamente la hipótesis de conflicto con Brasil, resolvió el conflicto con Chile, todavía gobernaba Pinochet, resolvió el conflicto con Chile a través del acuerdo de paz y amistad, pero además de resolver un conflicto que nos mantenía en vilo porque había posibilidad de un enfrentamiento bélico, eso abrió el camino de la democracia en Chile porque le quitó el último argumento a Pinochet para mantenerse en el poder, y de ahí en adelante se inicia el camino de la democratización en Chile. Desde Argentina hicimos mucho por democratizar América Latina. Yo recuerdo todavía... Leopoldo, discúlpame porque vamos a un tema que quedamos en conversar, y es que estamos haciendo todo lo contrario. Nos estamos peleando con Colombia, nos estamos peleando con México, creo que estamos al borde de pelearnos con Brasil, y creo que que solo la paciencia china explica que no nos estemos peleando con China. Sí, es así, efectivamente. Estamos a expensas, yo no sé si de los berrinches reales o ficticios, pero para el caso no es lo más importante de dilucidar, de un presidente que con esos berrinches se está poniendo en riesgo, en primer lugar, los intereses vitales del país, en segundo lugar, la seguridad de los ciudadanos del país, y en tercer lugar, incluso, enfrenta a las colectividades de una sociedad plural que gobierna. Entonces, realmente lo de Milei es algo increíble. Yo el otro día recordaba, a propósito de los disparates, los agravios, los insultos que tuvo respecto a Petro y a López Obrador, que esto nunca ocurrió en la historia de Argentina. Nunca. Es más, acordate vos de la entrevista Lanuse-Salvador Allende. Lanuse representaba un gobierno militar, claramente anticomunista, y sin embargo no tenía las actitudes que tiene Milei respecto a los colegas de América Latina de países con presidentes elegidos democráticamente. Es un desatino lo que está haciendo, porque además no solo nos enemista con nuestros hermanos de América Latina, sino que cierra mercados, genera prevenciones, aísla el país, ahuyenta inversiones, y en el plano más amplio, en el plano internacional, de la política internacional, también está cometiendo un desatino, porque, a ver, un presidente, Tuni, puede ejercitar o adoptar la religión que quiera y que mejor le cuadre, pero lo que no puede hacer es utilizar esa cuestión de naturaleza religiosa para enfrentar comunidades, como cuando dijo el otro día, hace ya unas cuantas semanas, que había un terrorismo del Islam. Eso es una barbaridad. Sí, una barbaridad. Todo esto es una barbaridad. A ver, todos sabemos que la posición tradicional de la Argentina ha sido, respecto al conflicto del Medio Oriente, el reconocimiento de los dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel, en el marco de sus fronteras originales para que convivan pacíficamente. Volviendo a Alfonsín, Alfonsín fue invitado como presidente a Israel.
visitó Tel Aviv, y cuando lo invitaron a visitar Jerusalén se negó, porque sabía que era una zona en disputa. La posición argentina tiene que ser la paz en todos lados, sin ninguna duda. Pero por supuesto, y Néstor y Cristina también trabajaron en esa dirección. Vos recordás que Néstor, como secretario general de la UNASUR, evitó una guerra entre Venezuela y Colombia. Sí, sí, totalmente. Que alentaba Álvaro Uribe en ese momento. Ya había sido electo Santos el sucesor, pero Álvaro Uribe, en representación de los intereses más reaccionarios de Estados Unidos, alentaba la posibilidad de una guerra, y Néstor Kirchner puso el cuerpo, fue a Colombia, fue a Venezuela, y se dieron la mano Santos y Chávez, y hubo paz. Y Cristina se metió en el medio del golpe contra Lugo en Paraguay y contra Zelaya en Honduras. Es decir, hay una tradición de la Argentina de mantener la paz en el continente, hacer que el Atlántico Sur sea una zona de paz. Y todo esto lo está poniendo en riesgo este hombre con una irresponsabilidad absoluta, que nos pone al borde de ser partícipes de un conflicto internacional que hoy tiene un altísimo grado de peligrosidad, ¿no? De peligrosidad. La comunidad internacional, ¿qué le está diciendo a Israel? ¿Tienen el derecho a defenderse de ataques terroristas? Sí, pero con un criterio de proporcionalidad, es decir, no generando como respuesta genocidio. De alguna manera hasta te diría que se está reproduciendo lo que pasó en Argentina. Había que responder a actos, digamos, criminales del terrorismo, sí, pero no con terrorismo de Estado, sino con la ley. Gracias, Leopoldo, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos, Tuni, que les vaya muy bien, un gran abrazo. Leopoldo Moró, lo recuerdo perfectamente, conduciendo una de las mayores manifestaciones de la historia en Semana Santa, cuando los militares amenazaron con un golpe en Semana Santa.